Vamos a continuar con nuestro estudio de los atributos de Dios y vamos a ver el tema de la caída nos llevó a una mejor gloria. Son temas que casi no escuchamos. Muchos creyentes hacen muchas preguntas con respecto a esto que vamos a ver el día de hoy. Y por la gracia y misericordia el Señor me ha llevado a estos temas para que crezcamos en su conocimiento y podamos glorificarle con toda plenitud. Y vamos a ver entonces, la caída nos llevó a una mejor gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar expuestos a tu palabra. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están escuchando este estudio. Que tú puedas llevarlos a que te glorifiquen. Ese propósito de nuestra existencia, mostrarte a ti. Para eso nos llamaste. Ayúdanos para que así sea y te pedimos perdón por las veces que no lo hemos entendido. Oramos por aquellos que no se conectan, que no se han conectado, que tú los lleves a que sigan estudiando tu palabra, sea en cualquier horario que sea. Aquí lo importante es que lo hagan para que sigan creciendo, que les abra los ojos de nuestro entendimiento a cada uno de nosotros y a ellos, para que crezcamos más en este conocimiento por experiencia. Queremos seguir conociéndote por experiencia, aunque a veces no nos duela, aunque a veces no nos guste, pero queremos seguir haciéndolo y predicando el evangelio a todos los que no te conocen, para que ellos también puedan glorificar tu nombre. Que así sea. Ponemos en tus manos este estudio, que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, nos ilumines y nos dé la sabiduría para entender y para aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar aquí y permíteme hacerles una pregunta que detiene el aliento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue la caída de Adán y Eva el primer gran error de la humanidad? ¿O fue una tragedia total, definitivamente? ¿O fue un preludio glorioso? ¿Qué opinan ustedes de eso? La caída. Hemos aprendido con la palabra de Dios que el pecado es la raíz de todo mal. La Biblia lo dice, ¿no? De todo el dolor, de la enfermedad y de la muerte. Eso está muy claro en la Escritura. La Biblia nos dice que perdimos la comunión perfecta con Dios en el Edén. El pecado nos separó. Vivíamos en un paraíso de santidad y bondad, y el pecado nos llevó a la autodestrucción. Pero si Dios es soberano, si su plan nunca falla, ¿cómo es posible que el error humano no haya frustrado su propósito? ¿Cuál error? Ese desde Adán y Eva. Hoy no solo vamos a hablar del pecado de Adán, sino de la maravillosa y paradójica respuesta de Dios. Vamos a descubrir que en el misterio incomprensible de su sabiduría, la miseria de la caída fue el telón de fondo perfecto para que su gloria brillara en una intensidad que Adán, en su inocencia, nunca pudo haber conocido. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Prepárate para ver lo que perdimos que en el Edén. Fue un conocimiento limitado lo que perdimos. Y lo que ganamos en Cristo es un conocimiento infinito del amor de nuestro Dios. La pregunta no es si Dios lo sabía, que iba a pecar a Adán y Eva. Porque es obvia la respuesta en su omnisciencia, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué lo permitió? ¿Y para qué lo permitió? Si no hubiera pecado Adán y Eva, ¿hubiéramos podido conocer sus atributos de Dios en toda su plenitud, su gloria?
Esa es una pregunta profunda que toca el corazón de la teología y la relación original entre Dios y la humanidad, ¿no es cierto? Según el relato bíblico y la interpretación teológica, la respuesta es que sí. Si no hubiera pecado Adán y Eva, no hubiéramos podido conocer toda su gloria de Dios. Adán y Eva hubieran podido conocer los atributos de Dios y su gloria, y sabemos que de cierta manera, sin que ellos hubieran pecado, ellos hubieran conocido algunos atributos y la gloria de Dios, ¿no? Porque acuérdense que la gloria de Dios es la suma de todos los atributos. Vamos a desglosar esto poco a poco para que quede bien entendido. Fíjate, vamos a empezar analizando la relación original en el Edén. ¿Cómo estaban ellos? Antes de la caída, antes del pecado, Adán y Eva estaban en una relación perfecta y sin obstáculos con Dios, ¿verdad? La Biblia dice en Génesis 3:8. Génesis 3:8 dice que paseaba por el jardín el fresco del día. Dios paseaba y ellos estaban ahí y pues hablaban, ¿no? Y esto implica que tenían una comunión y una comunicación muy directa. Dios y Adán y Eva, ¿verdad? Y aquí es donde, si ustedes recuerdan en Génesis 1:26-27, Génesis 1:26-27, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, porque dice que así los creó ahí, quiere decir que Adán y Eva reflejaban sus atributos morales, como cuáles: la santidad, la justicia y el amor. Y todo lo que conlleva cada una de esas características. Porque eran inocentes, poseían una naturaleza íntegra que les permitía apreciar plenamente la verdad, la bondad y la belleza de su Creador. No había pecado, acuérdense, aquí no había pecado. Ellos ya conocían la gloria de Dios manifestada en la perfección del Edén, la que podían conocer ahí. Estaba manifestada en la perfección del Edén y en la vida que Dios les había dado. La creación misma es un testimonio de la majestad, la sabiduría, el poder y la bondad de Dios, como lo dice Salmo 19:1. Salmo 19:1. Entendiendo esto que te acabo de decir, analizando la relación que tenía Adán y Eva con Dios, vamos ahora a ver el propósito de la creación, porque todo tiene un propósito. Y el propósito fundamental del ser humano, incluso en un estado de perfección, siempre ha sido glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese ha sido, es y será siempre el propósito de la creación. La obediencia y el amor libre de Adán y Eva pues habrían sido el medio principal para este conocimiento y gozo continuo de su gloria, ¿no? Si ellos hubieran obedecido y hubieran continuado con su relación antes del pecado. ¿Y qué fue lo que cambió todo? Fíjate, el pecado no impidió todo conocimiento de Dios, porque ya los conocían en este sentido que les acabo de decir. Fueron hechos a imagen y semejanza, podrían ver el carácter, su poder, su omnipotencia de Dios, su sabiduría, porque al crear todo ellos lo podían ver, todos esos atributos en la creación que había en ese momento. Todo era bueno y tenían cierto conocimiento de Dios, pero el pecado no impidió todo conocimiento de Dios, más bien distorsionó y oscureció ese conocimiento de Dios. Eso fue lo que hizo el pecado. Porque fíjate, lo primero que pasó fue la pérdida de la plenitud que ellos tenían sin pecado, porque tenían una relación perfecta con Dios. La caída resultó en la pérdida de la plenitud de la gloria de Dios para la humanidad. Lo dice Romanos 3:23.
Romanos 3:23. No le quisieron dar la gloria a Dios que Él merecía por lo que Él es. Y entonces la comunión que tenían ellos se rompió. Después del pecado, algunos atributos de Dios se revelan de una forma nueva y de una forma dramática que, escucha, no habrían sido necesarios en el Edén si no hubieran pecado ellos. Como por ejemplo, su misericordia, su gracia. Porque la misericordia es la gracia que Él mostró para salvar a los pecadores. Otro aspecto de su gloria, su justicia, que fue mostrada al castigar el pecado y requerir un sacrificio por el pecado. Otra cosa es, otro aspecto de su gloria es el amor redentor que Él mostró a través del plan de salvación de Jesús. Esta gloria de Dios, estos atributos, no se hubieran conocido si Adán y Eva no hubieran pecado. Y ahorita vamos a ir desglosando esto porque es muy importantísimo. Me voló la cabeza cuando lo estaba haciendo este estudio. Fíjate, para que entendamos, en resumen, Adán y Eva conocían la gloria de Dios, sí, pero conocían su santidad, conocían su bondad antes del pecado, porque se los mostraba ahí a ellos, cuidándolos, proveyéndolos y todo, en un mundo perfecto. Pero después, cuando pecan, un mundo caído, y ahí conocemos la gloria de Dios, principalmente a través de su gracia, su misericordia, su redención, a través de su Hijo Jesucristo, que son manifestadas de su amor, su justicia y misericordia, que no habrían sido reveladas de esta manera en el jardín, si ellos no hubieran pecado. Recuerden, estamos viendo por qué Dios permitió la caída. Porque Él pudo haber puesto un cerco al árbol y pues nadie se acerca ahí. Pero sin embargo Él lo dejó y le dijo, de todo árbol puedes comer, menos de este. Y Él sabía lo que iban a hacer. Y sin embargo lo permitió, y estamos viendo por qué lo permitió. ¿Hubiera sido posible conocer su gracia, su perdón, su paciencia sin la caída? Ya vimos la respuesta. No hubiéramos conocido sin la caída su gracia, su perdón y su paciencia, su longanimidad, etcétera, etcétera, que son también parte de su gloria, todos los demás atributos. No se habrían conocido estos de la misma manera que las conocemos ahora, hermanos. ¿Por qué? Porque son atributos relacionados directamente con la redención del pecado. Antes no se hubieran manifestado. Entonces, uniendo el hilo, vamos viendo por qué Dios permitió la caída. Vamos a analizar un poquito más los atributos que Dios reveló después de la caída y que no conocían a Adán y Eva ni los hubieran podido conocer si no hubieran pecado. La gracia, el perdón, la paciencia, que es la longanimidad. La gracia, el perdón y la paciencia de Dios son atributos que se manifiestan de manera específica en su relación con criaturas imperfectas y pecadoras. Vamos a ver primero la gracia. Todos sabemos que es la gracia, un regalo inmerecido. Sin la caída de Adán y Eva, en el jardín del Edén, y Eva experimentaban la bondad de Dios y todas las bendiciones como el don de la vida, el Edén, toda la comida, toda la provisión, la comunión que tenían con Él. Y estos eran actos de gracia común, por decirlo así. Y eran gracia común a favor no salvífico, porque ellos no necesitaban ser salvos de nada. Era la gracia común que ellos experimentaban normal y natural. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero fíjense,
Después, cuando viene la caída, y esto es muy interesante porque en el jardín del Edén, fíjate, la gracia redentora o gracia salvífica viene después de la caída. Antes tenían gracia común, porque no había pecado, no había nada, simplemente les daba el favor inmerecido, porque Él quería dárselos. Pero después que pecan, viene la gracia redentora y la gracia salvífica, y esa es la que conocemos nosotros, porque ya nacimos después de la caída. Esta gracia es el favor inmerecido que Dios extiende a todos los pecadores para salvarnos de la merecida condenación. Si el pecado nunca hubiera entrado en el mundo, la necesidad de una gracia que redima y salve, pues no habría existido. No habría a quién salvar. Pues ellos están bien todos, allá estaban bien. Esa es la primera característica de la gracia. Ahora el perdón, que tampoco hubiéramos conocido sin la caída. El perdón, sabemos que es la anulación de una pena merecida por una transgresión. Lo mereces, pero te perdono. Si Adán y Eva hubieran mantenido su perfecta obediencia, no habría habido transgresión. Y por lo tanto no habría necesidad del atributo divino del perdón. Y tampoco lo hubiéramos conocido. El perdón de Dios entonces se revela como un atributo maravilloso, inigualable, porque Él es perfectamente justo y sin embargo decide absolver el pecado arrepentido a través del sacrificio de Jesucristo. Ahí es donde vemos cómo se revela esta otra característica, esta otra gloria de Dios, otro atributo, después de la caída. Pongan mucha atención porque tienen que ir hilando todo lo que les estoy diciendo para que lleguemos a entender todo lo que les estoy diciendo y no me malinterpreten. Y luego vemos la paciencia, otro atributo que no hubiéramos podido conocer si no hubiera habido caída en Adán y Eva. Paciencia, que es lo mismo que longanimidad. La relación de Dios con ellos sin la caída habría sido de constante alegría, de constante aprobación. La fidelidad de Dios se habría manifestado en el cumplimiento de sus promesas y el mantenimiento de su perfecta creación. Pero fíjese, después con la caída, la paciencia o longanimidad, que para que me entiendan dicho de otra manera, es la disposición a soportar la ofensa o el retraso en el juicio. ¿Se acuerdan que luego Pedro dice que su paciencia y su longanimidad por tantos años es para llevarnos al arrepentimiento? Porque muchos dicen que ya se tardó tanto y que no es cierto, pero Él hasta el día de hoy sigue mostrando esta paciencia y longanimidad. Entonces esta paciencia se revela porque Dios tolera la continua desobediencia y rebelión humana hasta el día de hoy. Si los humanos hubieran permanecido en perfección, la paciencia ante la ofensa no habría sido necesaria, ¿verdad? De la misma forma, no habría sido porque no habría habido alguna ofensa a la cual tener paciencia. En un mundo sin pecado, ya después de analizar estas tres características de la gloria de Dios que no se hubieran dado a conocer sin la caída, en un mundo sin pecado, los atributos divinos que se habrán magnificado serían, fíjate, ahora vamos a ver los que ellos conocían sin haber pecado, Adán y Eva. Santidad absoluta, número 1. Esa la conocían ahí porque estaban ahí con Él. Santidad absoluta, perfección y pureza, que es lo mismo. Fíjate, primero la santidad absoluta, perfección y pureza, ellos la conocían. Justicia perfecta, recompensa de la obediencia, porque ellos siempre hubieran estado obedeciendo y Dios siempre da recompensas. Sabiduría infinita, porque en el diseño del universo que ellos conocían, pues ahí conocían la sabiduría y el poder de Dios. La bondad y el amor inmutable en la provisión constante y en la comunión que tenía con ellos. Para empezar, de haberlos creado, porque pues ellos sabían que Él es su creador y pues sin Él no hubieran existido, ¿verdad? Esos atributos que les acabo de mencionar
son los que ellos conocían antes de la caída. La caída entonces permitió que atributos como la gracia, el perdón, la paciencia, la misericordia se manifestaran, revelando una dimensión más profunda del amor de Dios que el ser humano nunca habría conocido de otra manera, hermanos. Ahora ya estamos entendiendo por qué Dios permitió la caída. Vamos desmenuzándolo. La pregunta entonces sería, ¿por eso Dios permitió la caída para que le conociéramos completamente en todos sus atributos? Esta es la conclusión que a menudo se plantea a partir del análisis de los atributos de Dios. Y es un tema central y complejo en la teología conocida como la teodicea. ¿Qué significa la teodicea? La justificación de los caminos de Dios. La justificación de los caminos de Dios. ¿Cuál es la idea ahí? Que Dios permitió la caída para una mayor revelación de sus atributos, para una mayor revelación de su gloria. Y esto que estamos viendo aquí tiene un fuerte sustento teológico, pero vamos a analizarlo cuidadosamente. La mayoría de las tradiciones cristianas no afirman que Dios causó directamente el pecado, o sea que Él fue el culpable, ¿no? Sino que lo permitió. De cierta manera lo decretó permisivamente para un propósito mayor, como todo lo que Dios hace, ¿sí? Dentro de su plan soberano, sabiendo que resultaría en una manifestación aún más gloriosa de Él mismo. Si Adán y Eva hubieran permanecido perfectos, inocentes, solo habrían conocido la gloria de Dios en su santidad, su justicia y su bondad. Al permitir el pecado y luego redimir a la humanidad a través de Jesucristo, Dios reveló estos otros atributos, como ya les dije, justicia, misericordia y gracia, sabiduría, amor. ¿Cómo? Justicia, ¿cómo la reveló? Al castigar el pecado. Y lo hizo a través de su Hijo. ¿Cómo reveló misericordia y gracia? Al proveer un medio de escape para los que estábamos perdidos y desventurados sin ninguna oportunidad. Él tuvo misericordia y gracia, no lo merecíamos, y ahí mostró su gloria, misericordia y gracia. ¿Cómo mostró su sabiduría? Al orquestar un plan de redención tan completo a través de la encarnación y el sacrificio de su Hijo, aparte de la creación, donde le muestra su sabiduría. Y el amor, al entregar a su propio Hijo, por ti y por mí. Entonces, el argumento es que la gloria de Dios en la redención es mayor que la gloria de Dios solo en la creación. O sea, cuando formó a Adán y Eva y que todo estaba bien. Su gloria fue mayor después del pecado en la redención. Porque ahora incluye la superación del mal, del pecado. Fíjate, la tradición a menudo lo resume diciendo que el mundo redimido es en cierto sentido, porque a veces decimos que Dios recuperó el paraíso perdido, pero no recuperó el paraíso perdido. Mejoró el paraíso perdido, porque antes eran inocentes Adán y Eva, eran hechos de la tierra, los formó de la tierra, antes eran inocentes y conocían una parte de su gloria, por decirlo de esa manera. Después de la caída, no nos hace inocentes, nos hace santos. Y no vamos a ser del polvo de la tierra, vamos a ser glorificados. ¿Se dan cuenta? Y vamos a verlo tal y como Él es, seremos como Él es. Entonces, el pecado trajo una mayor gloria. Por eso es que le puse así a nuestro estudio.
El pecado llevó una gracia y a un redentor aún mucho más maravillosos, hermanos. Ahora, la teología también insiste en que, aunque Dios permitió el pecado para sus propios fines, los que acabo de mencionar, el pecado mismo fue la elección y la responsabilidad de Adán y Eva, porque si no, entonces vamos a decir que entonces Dios es causante del pecado. No. Él permitió eso para sus propios fines gloriosos, pero el pecado fue elección de ellos dos. Dios no es el autor del mal, hermanos. Eso que quede bien claro. Porque, fíjate lo que dice Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23 dice que Dios no desea el mal o la muerte de nadie. Él no es el autor del mal. Pero fíjate, Él es soberano sobre todas las cosas, incluido el mal, usándolo para sus propios propósitos finales y mayores, como dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Entonces podemos decir que Dios permitió la caída a pesar del dolor y la miseria que trajo, porque sabía que a través de ella podría revelar su carácter, su gloria, sus atributos en su máxima expresión de amor, de justicia y misericordia mediante el plan de redención en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, la visión es que el plan de Dios no se frustró por la caída de Dios, porque el plan de Él era desde el principio era ese, manifestar su gloria y que todos los redimidos conocieran todo lo que Él es, todos los atributos, y desde un principio fue eso. El pecado no frustró ese plan divino. La redención formaba parte del plan de Dios desde el principio para mostrar su gloria de una manera que la creación sola no hubiera podido hacerlo. Fíjate qué sabio es nuestro Dios. Ahora, escucha esto. Esto no significa que el pecado sea bueno en sí mismo, No faltará por ahí alguien que esté diciendo, entonces me está diciendo que el pecado es bueno, así como le dijeron a Pablo, ¿no? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el resultado final de la caída ha sido paradójicamente una mayor manifestación de la gracia de Dios de lo que hubiera sido posible sin la caída. Vemos nuevamente el atributo, amor inigualable. El amor de Dios se magnifica en el enviar a su Hijo Jesús para morir por sus enemigos. Romanos 5:8. La gracia soberana, la gracia se revela como inmerecida y poderosa, la justicia perfecta. Se satisface plenamente el requisito de justicia al castigar el pecado en la cruz a través de su Hijo. Entendiendo todo esto, entonces, la caída proporcionó el escenario, por decirlo de esta manera, que era necesario para que la gloria de Dios brillara más intensamente a través del acto de la redención. Entonces la humanidad no solo fue restaurada a un estilo similar al de Adán, que ya nos va a regresar a como estábamos con Adán, fue elevada a una comunión aún más profunda con Dios a través de Cristo, porque entre más conozcas la gloria de Dios, sus atributos, tu adoración debe de ser mayor y más profunda al entender estas cosas que te estoy diciendo. Hay una perspectiva ortodoxa sobre esto. La caída de Adán para que Dios mostrara más gloria a sus atributos, si no hubiera pecado Adán y Eva, no justifica el pecado, lo vuelvo a repetir. El pecado sigue siendo un mal y una tragedia que trajo el sufrimiento y muerte al mundo. Lo que hace bueno todo esto es la respuesta de Dios al pecado. Ahí cambia.
Digamos, el pecado, la culpa, ¿no? Te trae culpa. Es la tragedia de la humanidad. Pero la redención nos lleva al gozo cumplido, porque es la respuesta divina y la victoria final de Dios sobre el mal, que es superior a lo que se perdió allá en el Edén. Su respuesta y la victoria final va a ser superior a lo que se perdió, por decirlo así. Entonces, hermanos, hermanas, este concepto subraya la soberanía absoluta de Dios, quien es capaz de tomar el mal que hacemos y en última instancia usarlo para revelar una bondad y una gloria aún mayor. ¿Qué dice al respecto de lo que te estoy diciendo MacArthur y Miguel Núñez y Paul Washer? Te quiero dar lo que comentan ellos con respecto a esto que te estoy diciendo. Estos hombres enfatizan que la caída fue un evento permitido por Dios dentro de su plan eterno. No es que tenía un plan A y luego un plan B. Si no me sale el A, pues aplico el B. No. Siempre fue el mismo plan. Su objetivo final, ¿cuál era? Manifestar su gloria de la manera más completa posible. Y para eso, pues era necesario que acontecieran las cosas como ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, John MacArthur, en su enseñanza sobre los atributos de Dios, tiene a destacar la santidad como la joya más brillante de la corona divina. Él sostiene firmemente la soberanía absoluta de Dios en todos los eventos. El pecado no frustró el plan de Dios, más bien Dios lo permitió para sus propios propósitos, lo que finalmente resultó en una manifestación mayor de su gloria. Dios nunca tiene un plan B. También dice que la caída fue necesaria para revelar atributos divinos que de otra manera habrían permanecido ocultos o menospreciados, como ya te lo acabo de explicar. Y dice que la cruz es la máxima manifestación de la santidad de Dios, porque la cruz, el sacrificio de su Hijo, muestra que Dios aborrece el pecado. O sea que la justicia de Dios exige el castigo y alguien tiene que pagar ese precio. Y el único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que al mismo tiempo provee al sustituto, a Cristo, haciendo que todos sus atributos sean glorificados, sean mostrados. Por otro lado, Miguel Núñez, él dice que la salvación es exclusivamente por gracia y que esta gracia es infinitamente mayor precisamente porque merecíamos lo opuesto a la condenación. Entonces la caída sirve como el oscuro telón de fondo que permite que la luz de la gracia brille con máxima intensidad. Dice que el argumento que Adán y Eva conocían la bondad de Dios, pero no la gracia redentora y el perdón, porque esos atributos que solo se ejercen en respuesta al pecado. Y es a través del Evangelio y la conciencia de nuestro pecado que llegamos a apreciar más a Cristo. Y por eso es que podemos tener mayor adoración y mayor conocimiento de nuestro Dios glorioso. Paul Washer, algunos de ustedes lo conocen, dice que la tragedia de la caída es necesaria para que la magnitud del amor y el poder de Dios sean evidentes. Si no entendemos cuán desesperadamente perdió si no, el hombre no entiende cuán desesperadamente está de perdido a causa de la caída, no va a poder apreciar la profundidad del rescate provisto por Cristo. Por eso primero tiene que hacerse consciente de esta verdad. La caída demuestra que Dios es en su estándar absoluto de bien y mal y que la transgresión tiene consecuencia eterna. Su paciencia y longanimidad se revelan al retener el juicio como una tregua, por decirlo así, mientras llama a los pecadores al arrepentimiento. Por eso han pasado más de 2000 años. Como podemos ver, los tres teólogos de la teología reformada coinciden en esta postura que te acabo de mencionar. Entonces, el pecado no es algo bueno, jamás.
Pero Dios en su infinita sabiduría permitió el mal para que la redención en Cristo revelara una dimensión más gloriosa y completa de su ser. Su gracia, su misericordia, su amor y su justicia, que habría sido imposible de conocer si no hubiera habido el pecado, no hubiera existido el pecado. Con esto nosotros entendemos que Dios en su plan de salvación planeó todo esto en su soberanía para que el hombre lo conociera en más plenitud, porque Él quiere darle lo mejor al hombre, hermanos. Él quiere entregar lo mejor al hombre, que es Él mismo. Esta pregunta, porque yo en un momento me la pregunté, y está dentro de la teología cristiana y el plan de Dios, porque sintetizando de manera brillante las ideas de la soberanía, la plenitud del conocimiento de Dios y el propósito final del hombre, la respuesta teológicamente y mayoritaria es sí. Dios permitió la caída porque quiere que la conozcamos, quiere darle lo mejor al hombre, Él mismo. Desde una perspectiva teológica, Dios en su absoluta soberanía no solo creó el universo, sino que ordenó y permitió todos los eventos, incluidos la caída de Adán y Eva. No porque fuera el autor del mal, sino porque lo incluyó en un plan mucho más amplio y mucho más glorioso. Por eso dice Romanos 11:36, que ya hemos visto esta cita varias veces, vamos a recordarla. Romanos 11:36. Dice, porque de Él, y por Él y para Él, son todas las cosas. Alza la gloria por siempre. ¿Y qué significa esto dicho de otra manera? Que todo está dirigido hacia su propia gloria, hacia su propia manifestación, para que todos le conozcan en toda su plenitud. Dar lo mejor es darse a sí mismo. Él quiere darle lo mejor al hombre. Entonces el propósito final de la existencia humana, ¿cuál es? Ya se los dije, es la glorificación de Dios y el disfrute eterno con Él. En el Edén, el hombre conocía a Dios, pero desde la perfección de Dios. Y en la redención, el hombre conoce a Dios no solo en su santidad y bondad, sino, como ya dije, su gracia, misericordia y amor redentor, es decir, en su plenitud revelada ante el mal. Con esto entendemos entonces que la plenitud del conocimiento de Dios se alcanza a través de Jesucristo, porque a través de Él viene la redención de nuestros pecados, no solamente de la creación. Por lo tanto, el plan de la redención que requirió la caída resulta en un conocimiento de Dios más rico, más profundo y más glorioso para ti y para mí y para todo ser humano. Él nos ama a pesar de nuestro pecado. Ahí vemos la gracia y la bondad. Él satisfizo su propia justicia en la cruz. Ahí vemos la justicia propiciatoria. Dicho de otra manera, nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ahí podemos ver su poder redentor. Porque fíjate, en el Edén estaba la bondad. Y después de la caída vino la gracia incondicional. En el Edén conocían su justicia, su perfección. Pero en la caída, su justicia propiciatoria a través de su Hijo. En el Edén veían su poder creador, porque cómo hizo todo. Pero en la caída, su poder a través de la redención de las almas. Una plenitud más grande a través de Jesús, ¿no? Entonces fíjate, el punto culminante es que a través del plan de la salvación, el hombre se une a Dios no solo por la creación, sino por la encarnación de su Hijo. ¿Qué significa esto? Esto establece una relación de intimidad con Él.
y parentesco que es superior a la comunión original que tenían Adán y Eva ya en Edén. Porque ahora estamos en Cristo. Lo dice Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice, el creyente está en Cristo y Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dios permitió la caída en su soberanía para que a través de su plan de salvación y el don de su Hijo, el hombre pudiera conocerlo a Él. En lo mejor, en la plenitud del amor, de la gracia, el poder que supera el conocimiento que habría sido posible en un estado de inocencia simple como estaban Adán y Eva. Uno de los pasajes clave del Nuevo Testamento que describe la cadena de eventos del plan de Dios, mostrando que la glorificación del hombre es el propósito final, es Romanos 8, 28, 30. Vamos a analizar este texto. Romanos 8, 28, 30. ¿Se dan cuenta cómo todo estaba dentro del plan de Dios? Y para un propósito mejor. Este pasaje de Romanos que fue escrito por Pablo resume la obra de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Fíjate lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Aquí estamos viendo cómo del estado de Adán y Eva, en su naturaleza, que estaban viendo ahí, nos llevó a una plenitud espiritual mucho mayor después del pecado de Adán y Eva. Todo comienza con el propósito de Dios, que es eterno. Él conoció de antemano. Esa es la presencia de Dios. Nos conoció en su presencia a todos los que iban a ser salvos. Ese es el propósito y la presencia de Dios. Pero luego viene la predestinación, según el texto que vimos. El destino y la meta al que fuimos predestinados es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Cristo. Y esto significa que aún la rebelión de Satanás estuvo dentro del control de Dios. Él sabe todo y sabía lo que iban a hacer todos. Y todo concordaba con el plan que Dios tenía. Nada, absolutamente nada se sale de sus manos. Porque Satanás cae, viene acá, tienta a Eva, y luego Eva peca y empieza todo. Pero se dan cuenta cómo Dios todo lo tenía así predestinado para mostrar una mejor gloria. Por eso es que fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Cristo. Esto es la restauración de la imagen de Dios que se perdió en la caída. Porque allá se distorsionó la imagen de Dios y ahora Dios la restaura, pero nos lleva a un nivel superior, hermanos, porque ahora estamos hablando de una glorificación, no de una inocencia. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está la última y máxima obra. La cadena culmina ¿cuándo? En la glorificación. Esa cadena que empezó desde la rebelión allá en el cielo con Satanás. La caída de Adán y Eva y culmina en la glorificación. La glorificación es el estado final y perfecto donde seremos liberados de toda mancha de pecado, moriremos al cuerpo terrenal y recibiremos un cuerpo resucitado, transformado y apto para vivir en la presencia eterna de Dios, reflejando su gloria, porque seremos tal y como Él es y lo veremos a Él. Bueno, seremos tal y como es en el aspecto de ser glorificados, No vamos a ser dioses. No estoy diciendo que somos como otro Dios, no. Simplemente seremos glorificados como Cristo. Por eso es que podemos ver entonces y entender
¿Por qué le puse ese tema? El plan de Dios utiliza el evento permitido de la caída, el mal, pero para orquestar la redención, la gracia, cuyo resultado es un destino para el hombre, la glorificación, donde el conocimiento y la comunión con Dios van a ser más íntimos, más permanentes que los que experimentaron Adán y Eva en su estado original. El propósito de Dios es darnos en la persona de su Hijo el conocimiento pleno de sí mismo, lo cual es la mayor bendición y el más alto honor posible para nosotros como criaturas redimidas que no merecían absolutamente nada. Entonces los resultados después de la caída es que podemos adorar a Dios de una manera más profunda, conocerlo, exaltar a Dios mucho más que lo pudieran haber hecho Adán y Eva y que hubiera sido posible antes de la caída. Que estaba dentro de la soberanía de Dios. Nosotros como creyentes, después de la caída, tenemos una base más rica y completa para la adoración, ¿verdad? Sabemos de dónde nos sacó Dios y quiénes éramos. La exaltación y el conocimiento de Dios que la tuvo Adán y el Edén era más poca que la que nosotros podemos llegar a tener. Y vamos a poner un ejemplo rápidamente. La adoración de Adán y Eva antes de la caída, por ejemplo, la bondad y el poder de Dios como creador y sustentador, porque eso es lo que ellos conocían de Él. Pero después de la caída, adoramos a Dios en su gracia y su misericordia como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Allá era como creador y sustentador, ahora como Salvador y Redentor. Y conocimos su gracia y su misericordia. Antes de la caída había un conocimiento del amor de Dios, como por ejemplo provisión y comunión. Provisión y comunión. Después de la caída tenemos un conocimiento del amor de Dios, no solamente como provisión y comunión, sino como sacrificio y redención. El Hijo entregado por nosotros los pecadores. Luego les comparto esto que les estoy diciendo para que, si no alcanzan a escribir. Antes de la caída, ellos adoraban a Dios en la santidad y la sabiduría en la creación perfecta, pero después de la caída lo podemos adorar en su justicia, su misericordia en la cruz, donde se encuentra la justicia y la misericordia y la paz. Antes de la caída, ellos adoraban la relación de la criatura con el Creador, de padre con hijos inocentes, por decirlo así. Pero ahora nosotros, después de la caída, tenemos una relación de hijo adoptado con padre, que está unida y que estamos unidos en Cristo, en su Hijo. ¿Pueden ver ustedes la diferencia tan enorme y abismal? Lo que provocó la caída. Y eso nos debe de llevar a una profundidad en la alabanza, hermanos. El creyente redimido puede exaltar a Dios por su poder para crear como Adán, pero también por su poder para perdonar, para transformar y para resucitar de los muertos a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la adoración del creyente redimido incluye un himno que Adán nunca pudo cantar, por decirlo de esa manera. Hay una alabanza que se llama Gracia Salvífica. Ese es el asombro de que un ser perfectamente justo, como Dios perfecto, ha llamado y perdonado a un ser rebelde e injusto como tú y yo lo fuimos, lo que constituye la más alta y profunda revelación del carácter de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios.
Con esto llegamos a ver que el estado final del hombre glorificado en Cristo va a ser superior al estado inicial de Adán y Eva. Precisamente porque ahora conocemos a Dios a través del ente de la redención y del perdón, de la misericordia, de la paciencia. Que todo eso es la máxima expresión de su gloria en la redención. La idea de que Dios permitió la caída para una mayor manifestación de su gloria, como acabamos de ver, se conecta directamente con otro tema, la doctrina de la predestinación y la elección. La doctrina de la predestinación y la elección. Recuerde que estamos hablando de la gloria de Dios. Seguimos en el mismo tema de la gloria de Dios, pero ahora lo estamos analizando a través de la caída y que nos lleva a la predestinación y la elección. La predestinación es la enseñanza bíblica de que Dios desde la eternidad predeterminó el destino final de todas las cosas y específicamente de los individuos para su propia gloria. Esa es la predestinación dicho de una manera sencilla. Él predeterminó el destino final de todo y de todos. Y si Dios ha planeado todo para su gloria y para dar al hombre la máxima bendición, o sea, Él mismo, como ya lo vimos, entonces el proceso de la salvación debe estar incluido en su plan soberano. La teología reformada enseña que Dios eligió a aquellos que serían salvos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Y esta elección no se basó en algo que bueno que tuviéramos, algún mérito, porque ni siquiera existíamos cuando Él ya lo había ordenado. Ya nos amaba, ya nos conocía y ni siquiera existíamos. No existía en el pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo hizo por su pura voluntad y por su pura gracia, nada más. Entonces vemos la elección incondicional dentro de su plan, la caída dentro de su plan, y eso significa que el plan de Dios no fue reactivo. Que cuando pecó Adán y Eva, rápidamente buscó una respuesta de emergencia como un plan B. No, fue proactivo. O sea que Dios sabía que Adán caería. Y sin embargo, eligió un grupo de la humanidad caída para redimirlos. Por su propia voluntad y por gracia, nada más. Este es el punto crucial. La elección es la elección de la gracia que supera el pecado. No es una recompensa a la inocencia, como lo pudo haber hecho ya con Adán y Eva antes de pecar. Ahora nosotros es la elección de la gracia que supera el pecado. ¿Cuál fue el propósito de la predestinación? Exaltar la gracia y el amor de Dios. O sea, darle la gloria. Exaltar la gracia y el amor de Dios. Si el hombre es predestinado de la masa de la humanidad caída, pecadora, la salvación es claramente un acto de gracia pura. Esto glorifica el atributo de la gracia de Dios, porque la gracia es otro atributo de Dios. Entonces glorifica el atributo de la gracia de una manera que no se ha visto si solo se hubiera predestinado a la gente inocente, ¿verdad? Le dio gracia a gente culpable por medio de su Hijo Jesucristo. Conformidad con Cristo. Y como vimos en Romanos 8:29, el destino predestinado de los predestinados es que tenemos que ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y este es un destino más alto que el estado original que tenían Adán y Eva. La predestinación es el medio por el cual Dios garantiza que el hombre alcanzará la plenitud de conocerlo en su gloria redentora, en la glorificación. Entendiendo todo esto,
ya casi para finalizar nuestro estudio, la predestinación es la forma en que la soberanía de Dios asegura que el plan, que implica la máxima revelación de su gloria a través de la redención y que requirió permitir el pecado, por decirlo de esa manera, se cumplirá para un pueblo, dándonos la bendición suprema, la comunión plena y eterna con Él, después de haber sido redimidos, salvados, santificados y glorificados. El tema de la expiación limitada es la pieza final en el rompecabezas de cómo la soberanía de Dios se relaciona con su plan de salvación y la revelación de sus atributos. Hay una doctrina que se llama la expiación limitada, ustedes la han oído. Esa aborda la intención y el alcance de la obra de Cristo en la cruz. La pregunta no es si el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos. Pues puede ser esa pregunta, ¿no? Esa no es la pregunta, sino si fue intencionado para salvar a todos. Si su sacrificio fue intencionado para salvar a todos. Los arminianos dicen que Cristo murió para hacer posible la salvación de todos, pero solo se hace efectiva para aquellos que eligen creer. Los reformadores dicen que Cristo murió con la intención específica de salvar a los elegidos de Dios, es decir, su sacrificio aseguró y garantizó la salvación de aquellos que el Padre le dio. La doctrina reformada que nosotros seguimos. Y aquí es donde se conecta con todo lo que hemos discutido sobre el plan soberano de Dios para la máxima manifestación de su gloria. Hay una doctrina, la doctrina de la soberanía, de la elección y la expiación limitada, que es la que estamos viendo aquí. En la soberanía, Dios planea todo para su gloria y la máxima bendición del hombre. Eso es lo que hace la doctrina de la soberanía. En la elección, Dios escoge quiénes recibirán esta máxima bendición y el conocimiento de su gracia. Eso es lo que hace en la elección. Y en la expiación limitada, el sacrificio de Cristo es la garantía y el medio eficaz para aplicar la salvación solamente a los elegidos. Todas van como una espiral, ¿no? Soberanía, Dios planea todo para su gloria, para la máxima bendición del hombre, pero la elección nos dice que no todos, sino nada más a los que Él elige, y la expiación limitada es que la garantía de que el sacrificio de Cristo va a ser eficaz para todos aquellos que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y cómo revela esto más la gloria de Dios? Bueno, primero porque revela la fidelidad de Dios. Revela la fidelidad de Dios porque muestra que la obra de Cristo no es un intento potencial, sino un logro definitivo. Dios no solo tiene la intención de salvar, sino que garantiza la salvación de aquellos que Él predestinó. ¿Y cómo revela la gloria de Dios aparte de la fidelidad de Dios? Exalta la gracia específica. Exalta la gracia específica. Estamos viendo cómo revela la predestinación más la gloria de Dios. Ya vimos, revela la fidelidad de Dios, exalta la gracia específica, porque si la expiación fue particular, enfatiza que la gracia es irresistible y específica. Jesús no solo hizo posible que el hombre se salve a sí mismo, sino que aseguró la redención para un pueblo particular, magnificando la naturaleza incondicional de su amor, que no lo merecíamos. Y número 3, muestra el triunfo de Cristo. Muestra el triunfo de Cristo. El sacrificio de Cristo es vivo como un triunfo total. Cristo no solo murió, sino que compró un pueblo para Dios, como dice Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9.
Él no falló en asegurar la salvación de aquellos por quien murió. Jamás. En resumen, la expiación limitada se ve como una parte esencial del plan soberano de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios de revelar su máxima gloria a un pueblo que son los elegidos, dándole la plenitud de conocer en la gracia redentora, se cumple eficazmente a través de la obra de Cristo dirigida específicamente a ellos. Aquí vamos a terminar el siguiente estudio. Vamos a ver 5 puntos que enfatizan una dependencia total de la obra soberana de Dios. Enfatizan una dependencia total de la obra soberana de Dios, lo que magnifica su gracia redentora. Ahora entendemos el porqué de todo. Desde el principio Dios ha sido soberano y ha orquestado todo. Vamos a seguir analizando atributos que Adán no conoció, que nos deben de llevar a ti y a mí, hermanos, a una adoración, a una humillación, a una gratitud, a una exaltación, a una alabanza superior, entendiendo todo esto que te acabo de decir. Porque se trata de conocerlo cada vez más y entender por qué o para qué fue todo orquestado de esta manera como lo acabamos de ver. Y llegamos nuevamente a la conclusión que siempre llegamos: todo es por Él, para Él y en Él, para la gloria de Dios. Entonces, aquí terminamos el siguiente estudio. Vamos a ver el tema que les dije y vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por otro estudio más que nos permites de tus atributos. Gracias porque tú siempre has planeado todo y en tu soberanía pues nada se ha salido de tu plan soberano. Y aún en nuestra vida, que no se nos olvide eso y que cualquier cosa que nos ocurra o que nos pase está dentro de tu plan. Y si somos creyentes es para nuestro bien, para ser salvos. Si somos incrédulos, para llegar a esa salvación tan grande y conocerte realmente. Ayúdanos a vivir con este enfoque en nuestra vida desde que amanece hasta que anochece, reconociendo que el peor día de nuestra vida es el mejor de nuestra vida, tomando la perspectiva bíblica, porque reconocemos que estás trabajando en nosotros para edificarnos, no para destruirnos. Y entonces contemplemos tu gloria y tu grandeza, humillándonos ante ti, reconociéndote y agradeciéndote por todo, por todas las cosas que acabamos de aprender hoy. Llévanos a vivir humillados, reconociendo tu soberanía, para que cada día de nuestra vida podamos mostrarte más a ti, en nuestro trabajo, en la casa, en la iglesia, en la escuela, donde quiera que tú seas nuestra prioridad. Ahora entendemos más que tú debes de ser lo principal y por qué debes ser lo principal en nuestra vida, para poder vivir una vida espiritual estable. Y andando de esta manera, que sigamos predicando el evangelio a todos los que no te conocen, familiares, vecinos, etcétera, etcétera, para que ellos también puedan conocer estas verdades tan maravillosas y puedan conocerte y entenderte que esa es la vida eterna. Te pedimos como siempre todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.